El aire frío me calaba los huesos mientras empujaba el carrito chirriante por el pasillo del supermercado. Cada giro de las ruedas resonaba con la hollura de mi cartera. El olor a pan fresco y café recién hecho, que antes me consolaba, ahora parecía burlarse de mi situación. Allí estaba yo, rodeada de abundancia, con una lista de la compra que apenas llenaba el fondo de la cesta y un nudo en la garganta que se apretaba a cada paso. La humillación era una carga pesada, una sombra constante que me seguía, especialmente después del último incidente que me había llevado al límite. Fue entonces cuando lo vi, un anciano, con las manos temblorosas, intentando deslizar su tarjeta en la caja. Parecía a punto de sufrir un ataque de pánico. La cola detrás de él crecía, y el agudo pitido de la transacción denegada cortó el aire como un cuchillo. Su rostro, curtido por el tiempo y la vida, se contorsionó en una expresión de desesperación y vergüenza. Aquella escena, tan dolorosamente familiar para mí, encendió una chispa de empatía en mi pecho, un destello de humanidad en medio de mi propia miseria. Sabía exactamente lo que sentía. El escozor de la impotencia, el peso de ser una carga. Sin pensarlo dos veces, di un paso adelante, sintiendo las miradas curiosas y juzgonas sobre mí. Mi propia cuenta bancaria estaba en números rojos, y la idea de gastar lo poco que tenía era una locura. Pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. Aquel acto, aparentemente pequeño, de pagar las compras de un desconocido se convertiría en el catalizador de un giro inimaginable en mi vida, un punto de inflexión en un viaje que nunca podría haber predicho. Ese momento, tan público y humillante para el anciano y para mí, marcaría el comienzo de una transformación impactante. Antes de continuar, si te está gustando esta historia, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Es una forma gratuita de apoyar mi trabajo. La cajera parecía petrificada mientras yo terminaba el pago. El anciano tomó las bolsas con cuidado, sus dedos aún temblorosos, y me miró con una gratitud demasiado grande para las palabras. Antes de irse, se acercó y discretamente deslizó un trozo de papel arrugado en mi mano. Llámame cuando puedas, murmuró, su tono una mezcla de gratitud y urgencia. Me quedé allí, sintiendo el papel húmedo de sudor entre mis dedos, sin saber qué significaba. Mi vida ya era un montón de facturas impagadas, noches en vela y comidas improvisadas para los niños. No tenía espacio para misterios, pero tampoco tenía nada que perder. En casa, dejé las compras en la cocina y me quedé mirando la nota. Solo un número de teléfono, sin nombre, sin explicación. Pensé en las últimas semanas, el alquiler atrasado, el coche a punto de ser embargado, la mirada de lástima de mi vecina cuando me vio salir con los niños para vender algunos muebles. Cada recuerdo parecía hundir más mi dignidad. Parte de mí pensó que solo sería una conversación incómoda con un desconocido. Pero cada vez que mis hijos, Sofía y Diego, pedían algo sencillo, como un helado, y yo tenía que decir que no, esa nota en mi bolsillo parecía hacerse más pesada. Una noche lluviosa, me senté a la mesa, la tenue luz de la cocina reflejándose en las gotas de lluvia que corrían por la ventana. Tomé el teléfono y marqué el número con las manos frías. Al tercer timbrazo, escuché su voz, tranquila, firme, casi paternal. Pensé que no ibas a llamar. Sin querer, le conté más de lo que había planeado, que estaba sin trabajo, que había perdido todo lo que había construido, que hacía lo posible para que mis hijos no sintieran que nos hundíamos. Él escuchó en silencio, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que ya se había imaginado. Al final de la llamada, simplemente dijo, mañana, ven a la dirección que te enviaré. Esto no es caridad. Es una oportunidad, pero vas a tener que trabajar más duro de lo que has trabajado nunca en tu vida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me fui a dormir con una pequeña chispa de esperanza y un enorme miedo a lo que encontraría al día siguiente. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. No fue la alarma lo que me sacó de la cama, sino esa mezcla inquieta de ansiedad y curiosidad. Miré a mis hijos aún dormidos y me prometí en silencio que, si esta era la oportunidad que había estado esperando, no la desperdiciaría. Me puse la ropa más decente que tenía, una blusa ligeramente descolorida y unos vaqueros desgastados, y me dirigí a la dirección que me había enviado. No era en absoluto lo que esperaba,
un pequeño café de barrio en una esquina, con una fachada antigua, y el aroma a pan caliente que salía por la puerta. Dentro, él estaba sentado junto a la ventana, bebiendo café solo y leyendo un periódico doblado. Cuando me vio, sonrió como si nos conociéramos de toda la vida. «Siéntate, Clara», dijo, usando mi nombre por primera vez. Hablamos durante casi una hora. Se presentó como Arturo. Dijo que había visto a muchas personas tocar fondo y volver a empezar, y que no creía en la suerte. Creía en la preparación. Me dijo que me ayudaría, pero que requeriría valentía a hacer cosas que quizás nunca antes hubiera hecho. «¿Estás lista para trabajar de verdad?», preguntó, mirándome directamente a los ojos de una manera que no dejaba lugar a mentiras. Yo lo estaba, o al menos eso creía. Me entregó una carpeta con algunos papeles dentro y me explicó que era el comienzo. Un pequeño proyecto que, si me dedicaba, podría generar suficiente dinero para sacarme del pozo. Nada glamuroso, nada fácil, pero real. Y por primera vez en mucho tiempo, algo se sentía real. Salí de ese café con una libreta llena de notas, una lista de tareas pendientes y el corazón acelerado. No sabía si estaba emocionada o aterrorizada. En el autobús de vuelta a casa, no dejaba de repetir sus palabras. Esto no es caridad. Arturo no parecía el tipo de hombre que hacía las cosas sin razón. Quería ver si podía demostrar mi valía. Cuando llegué a casa, me senté a la mesa de la cocina y revisé todo con cuidado. Lo que había allí no era solo un trabajo. Era una puerta. Y sabía que si la cruzaba, no habría vuelta atrás a la vida que había tenido antes. Esa noche, mientras preparaba la cena, Arturo me llamó: «Empieza mañana. Y recuerda, si quieres volver a ponerte de pie, no puedes tener miedo de ensuciarte las manos». Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que me ofrecía no era solo una oportunidad. Era una prueba. Y no tenía ni idea de cuánto estaba a punto de cambiar mi vida. Al día siguiente, la alarma ni siquiera sonó. Ya estaba despierta, sentada al borde de la cama con la carpeta de Arturo en mi regazo. Mis hijos aún dormían, y durante unos minutos, solo los miré, sintiendo el peso de la responsabilidad en mi pecho. Si esto salía mal, no había un plan B. Pero si funcionaba, tal vez. Solo tal vez podría devolverles un poco de la seguridad que habían perdido. La dirección que me envió esta vez me llevó a un almacén sencillo pero bien organizado, en un polígono industrial a las afueras de la ciudad. Dentro había cajas, herramientas y una pequeña oficina al fondo. Arturo estaba de pie hablando con un joven que me saludó con un tímido asentimiento. «Él es Mateo. Te enseñará lo que hay que hacer», dijo Arturo como si fuera lo más natural del mundo que yo estuviera allí. El trabajo era físico, nada glamuroso: clasificar mercancía, organizar inventario, etiquetar productos. No recordaba la última vez que había cargado algo más pesado que una bolsa de la compra, pero aquí no había lugar para delicadezas. Mateo me mostró el ritmo, y en cuestión de minutos, mis manos estaban sucias y mis músculos se quejaban. Al principio, me sentí fuera de lugar. La ropa sencilla, el entorno industrial, la sensación de empezar de cero, todo me recordaba lo mucho que había caído. Pero cada caja apilada y cada tarea completada se sentía como una pequeña victoria. Arturo no se quedó todo el día. Pero antes de irse, me miró y dijo: «Un trabajo como este es tu negocio». Volví a casa exhausta, con dolores en lugares que había olvidado que existían. Pero había algo diferente en aquella noche. Un cansancio bueno, de esos que te invaden cuando sabes que has hecho algo que importa. Mis hijos notaron mi sonrisa. «Mamá, ¿estás contenta?», preguntó Sofía, y yo solo asentí, incapaz de explicar. En los días siguientes, se estableció una rutina. Despertarme temprano, dejar a los niños en el colegio, trabajar en el almacén, aprender de Mateo, anotarlo todo. Noté que Arturo no me trataba como a alguien que necesitaba ayuda, sino como a alguien que necesitaba demostrar que podía hacerlo. Luego, una tarde, apareció inesperadamente. «Quiero mostrarte algo», dijo, llevándome a una habitación cerrada en la parte trasera del almacén. Cuando abrió la puerta,
lo que vi hizo que mi corazón se acelerara, y me di cuenta de que tenía planes mucho más grandes para mí de lo que había imaginado. Dentro de la habitación, había una mesa grande cubierta con hojas de cálculo, catálogos y un portátil abierto a un informe de ventas. También había una pila de sobres con notas manuscritas y cajas selladas con etiquetas de colores. Arturo cerró la puerta detrás de nosotros y se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados. Todo esto, comenzó, es un proyecto que ha estado en suspenso. Invertí en él, pero nunca encontré a la persona adecuada para gestionarlo. Creo que tú podrías ser esa persona. Mi corazón se aceleró. Habló de proveedores, clientes potenciales y márgenes de beneficio como si me estuviera ofreciendo un mapa del tesoro. Apenas podía seguir todos los detalles, pero la idea de tener algo propio, aunque empezara pequeño, reavivó algo que creía haber perdido para siempre. No es sencillo, advirtió. Pero te he visto trabajar. Puedes con el ritmo. Y lo que es más importante, tienes una razón. Lo miré y supe que se refería a mis hijos. Arturo parecía ver exactamente de dónde venía mi fuerza. Pasé toda la tarde allí, tomando notas, preguntando sobre cada paso, tratando de absorberlo todo. Cuando me fui, sentí tanto el peso como la ligereza. Peso por la responsabilidad. Ligereza por, finalmente, tener un camino. Esa noche, me senté a la mesa con mis hijos y, por primera vez en mucho tiempo, compartí algo que me emocionaba. No entré en detalles. No quería crear expectativas demasiado pronto, pero les dije que las cosas podían mejorar. Diego me abrazó fuerte y dijo, sabía que lo conseguirías, mamá. En los días siguientes, Arturo me enseñó a negociar con proveedores, entender plazos y calcular precios. A veces los nervios casi me paralizaban, pero él siempre decía, los errores ocurren. Simplemente no dejes de intentarlo. Luego, una mañana, me puso un sobre delante. Dentro había un contrato con mi nombre y el título de jefa de operaciones. Mi corazón casi se me salió del pecho, y junto con el contrato llegó una propuesta. Si alcanzas el objetivo ahí dentro en 6 meses, la sociedad es tuya. No sabía si llorar o reír, pero sabía una cosa, mi vida nunca volvería a ser la misma. Firmé el contrato con manos ligeramente temblorosas, sintiendo el peso y la promesa de aquel papel. Era más que un trabajo. Era la oportunidad de reconstruir todo lo que había perdido. Arturo me entregó una copia y simplemente dijo, ahora depende de ti. No había un manual fácil, ni una red de seguridad, solo trabajo duro y la expectativa de que estaría a la altura del desafío. En mis primeros días como jefa, me di cuenta de que el desafío era mucho mayor de lo que había imaginado. Tenía que lidiar con plazos ajustados, clientes exigentes y problemas inesperados que golpeaban como olas en un mar agitado. Aún así, cada obstáculo que superaba se sentía como una inyección de confianza. Estaba aprendiendo rápido, quizás más rápido de lo que creía. Mateo se mantuvo a mi lado, paciente, explicándome detalles técnicos y ayudándome a entender el ritmo del negocio. Empezamos a formar un buen equipo, y notaba que él me apoyaba. A veces, incluso sentía que todo el almacén estaba animando mi progreso. Pero detrás de la emoción, seguía habiendo miedo. El contrato tenía una cláusula clara, si no alcanzaba el objetivo, se acababa. Por la noche, tumbada en la cama, pensaba en mis hijos y sentía ese nudo en el pecho. No era solo por mí. Se trataba de no dejar que volvieran a pasar por las mismas dificultades. Incluso cansada, empecé a trabajar horas extras en casa. Utilizaba la cocina como oficina improvisada, rodeada de notas, catálogos y tazas de café frío. Sofía a veces se sentaba a mi lado a dibujar mientras yo tecleaba, y Diego me pedía ver lo que estás construyendo. En esos momentos, recordaba exactamente por qué estaba luchando. Arturo aparecía de vez en cuando, observando desde la distancia, haciendo pocas preguntas, siempre con esa mirada que parecía medir no solo mi rendimiento, sino mi determinación. Sabía que no me daría nada en bandeja de plata. Y entonces, una tarde, recibí una llamada de un posible cliente importante, interesado en hacer un pedido que podría representar más de la mitad de mi objetivo.
mi corazón se aceleró. Sabía que si lograba cerrar ese trato, estaría un paso enorme más cerca de mi meta. Pero también sabía que un solo error podría arruinarlo todo. La llamada sonaba prometedora, pero rápidamente me di cuenta de que estaba tratando con alguien difícil de negociar. El cliente, dueño de una cadena de tiendas de ropa, hablaba rápido y exigía precios imposibles, plazos cortos y garantías que no podía dar. Cada palabra se sentía como una prueba, y yo sudaba, tratando de mantener la voz firme. Concertó una reunión en persona para el día siguiente, y colgué, sintiendo que estaba a punto de entrar en una arena. Esa noche, la lluvia caía con fuerza y el viento sacudía las ventanas. Me quedé en la cocina hasta tarde, repasando mi presentación, estudiando cada detalle de los productos y los números. Pero cuanto más me preparaba, más recordaba las veces que me habían llamado fracasada. La sombra de mi pasado se colaba en mi confianza, como si estuviera esperando el más mínimo resbalón para derribarme. La mañana de la reunión, el coche no arrancaba. Lo intenté varias veces, pero la batería estaba muerta. Llamé a un taxi, pero la ciudad era un caos de tráfico y lluvia. El tiempo volaba. Corrí a la parada del autobús, mis tacones hundiéndose en los charcos, la ropa pegada a mi piel. Llegué al edificio con minutos de sobra, empapada, y tuve que limpiarme la cara con un pañuelo antes de entrar. El cliente me recibió con una mirada impaciente. Empecé a hablar, pero él me interrumpía constantemente, señalando defectos, exigiendo respuestas rápidas. Cada interrupción me dejaba sin aliento, y en un momento de nerviosismo, se me cayó parte de la carpeta al suelo. La cara me ardía de vergüenza, pero me obligué a seguir adelante. Cuando finalmente terminé, se quedó en silencio lo que pareció una eternidad. Luego dijo que necesitaba pensarlo. Sin promesas, sin sonrisas, solo un frío asentimiento antes de acompañarme a la puerta. Me fui con la sensación de que todo podría haberse ido al traste. De vuelta en el almacén, Arturo pudo ver en mi cara que algo había salido mal. No dije ni una palabra, simplemente dejé los papeles sobre la mesa y los miré, sintiendo un peso enorme sobre mis hombros. No todas las batallas se ganan en el campo, dijo con calma. Algunas se libran en la mente de quien se niega a rendirse. Pero en ese momento, no estaba segura de tener la fuerza para esperar. Con cada hora que pasaba sin una respuesta, mi esperanza se desmoronaba un poco más hasta que, 2 días después, sonó el teléfono y su voz se escuchó, trayendo algo que no esperaba oír. «Podemos hablar», dijo, su tono menos frío que la primera vez. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz neutra y dije que sí. Nos citamos para esa misma tarde. Pasé las siguientes horas tensa, atrapada entre el miedo a escuchar un «no» y la esperanza de un cambio. Cuando entré en su oficina, estaba más preparada y más decidida que nunca. Me saludó con una carpeta en la mano y me explicó que había revisado todo. «No tienes la estructura que esperaba, pero tienes algo que la mayoría de la gente no tiene». «Agallas», dijo. Eso me pilló desprevenida, y por un segundo, se me hizo un nudo en la garganta. Pero antes de que pudiera soltar un suspiro de alivio, añadió, «Sin embargo, para cerrar contigo, necesito un gran descuento y una entrega más rápida de lo que prometiste. Si no puedes hacerlo, el trato muere aquí». Era un desafío casi imposible. El descuento se comería mi margen y el plazo significaría noches sin dormir en el almacén. Volví a hablar con Arturo, esperando que me dijera que me negara, pero él solo levantó una ceja y dijo, «Entonces haz que suceda». ¿O acaso crees que las asociaciones se construyen con pedidos fáciles? Salí con un gran peso sobre mis hombros, sabiendo que tendría que convencer a proveedores, reorganizarlo todo y quizás incluso trabajar sola en el montaje. Los días siguientes fueron una maratón. Negocié con proveedores hasta que perdí la voz, encontré formas de reducir costes sin sacrificar calidad y pasé noches empaquetando y etiquetando sola. Mateo intentó ayudar, pero tenía sus propios plazos y no podía depender solo de él. Mi cuerpo empezó a protestar. Me dolía la espalda, me ardían los ojos y el miedo a fracasar me hacía tragar las lágrimas para no preocupar a los niños. Pero cada vez que veía a Sofía y Diego durmiendo, recordaba que era por ellos.
No podía volver al punto de partida. La noche antes de la entrega, llovió sin cesar. El camión programado para recoger la mercancía se atascó en una inundación. Mi nombre es Sofía. Tengo 32 años y hasta hace unos meses creía tener una vida bastante normal. Me di cuenta de que si no encontraba una solución en cuestión de horas, todo mi esfuerzo se destruiría. Tengo una hermana menor llamada Clara, que tiene 28 años. Con la única oportunidad que tenía de cambiar mi vida. Clara tiene una hija de 5 años. Cogí el teléfono y llamé a todos los contactos que tenía. Clara estuvo casada con un hombre llamado Mateo, no podían ayudar, pero se divorciaron hace 2 años. Cuando mi sobrino que escuchaba me apretaba el pecho. En cuanto a mí, el reloj parecía burlarse de las cosas, consumiendo un tiempo que no tenía. Yo también estuve casada. Arturo apareció en el almacén, evaluó la situación en silencio que teníamos un buen matrimonio. Tienes 3 horas. Intentamos tener hijos durante tanto tiempo que se convirtió en un dolor constante en mi pecho. No sabía si era un estímulo o pruebas de embarazo negativas. Visitas al médico, no había tiempo, tratamientos de fertilidad. Lo que cogí el teléfono y envié mensajes a vecinos. Mi marido siempre decía que me apoyaba, a un repartidor que me había salvado antes con un pequeño trabajo. Resulta que él lo estaba respondiendo con alguien más. Tenía una vieja furgoneta, 2 personas más, pero solo podía llevar parte de la carga. Me enteré de las infidelidades hace unos 4 meses cuando accidentalmente vi un mensaje en su teléfono. Pasé la siguiente hora cargando cajas bajo la lluvia. No solo una aventura, la ropa llevaba años viendo a 2 mujeres diferentes. Las manos resbalando. Lo más increíble es que una de ellas había dado a luz a sus hijos 2 veces. Mateo apareció en medio del caos y sin decir una palabra empezó a ayudar. Así que mientras yo lloraba por pruebas de embarazo negativas, era una prueba de paciencia y tratamientos de fertilidad. El cliente llamaba cada 30 minutos preguntando dónde estaba la mercancía. Fue brutal. Y yo respondía con la voz más firme de decirme que era mi culpa porque no podía darle hijos. En el último viaje, tuvo que buscar en otra parte, como si yo hubiera elegido ser parte de la mercancía, como si disfrutara del desamor mensual y los procedimientos médicos. Por un momento, me quedé paralizada. Los abogados, el papeleo, sintió como ver mi esfuerzo de todo lo que habíamos construido juntos. Mateo corrió, recogió todo y empaquetó improvisadamente. Cuando mis padres me llamaron hace un mes diciendo que planeaban un viaje familiar a las Islas Canarias, funcionó. Salté a la oportunidad. Llegamos al almacén del cliente. Tienes que venir con nosotros. De sobra. Sofía me inspeccionó cada por teléfono. Abrió algunas. Necesito lo que podía oír era el latido de mi corazón en mis oídos. Te hará bien pasar finalmente con firmó el recibo. Todo mi cuerpo pareció colapsar. Necesitaba algo tan agotada que apenas algo que me sacara de la depresión en la que me había estado hundiendo desde que se finalizó el divorcio. Enhorabuena. La idea de playas ahora cálidas, sabes lo que significa bebidas tropicales estar al mando de calidad con personas que realmente te relaban sonaba exactamente lo que necesitaba. El próximo desafío será más grande. Por primera vez en meses, colgué una mirando por la ventanilla del coche, mis manos compras para comprar ropa de vacaciones. Me compré logrado trajes de baño pero sabía que solo estaba al borde de algo mucho más grande. Clara también estaba emocionada cuando le hablé que el siguiente obstáculo fuera lo suficientemente grande como para de hacer su primer viaje en avión y las semanas siguientes fueron un torbellino que la mañana de nuestro vuelo. Tomé un taxi al aeropuerto. Intentaba organizar las entregas mi maleta rosa que acababa detrás de mí. Una mala noticia me golpeó pasar como por las puertas automáticas en el estómago. El lugar estaba lleno de viajeros. Mateo había recibido anuncios de vuelos que resonaban en ciudad y tenía que decidirse rápidamente. Escaneé la multitud buscando a mi familia. Él era mi único apoyo constante en aquella tormenta. Mis padres estaban sentados en esas incómodas sillas del aeropuerto y Clara estaba parada. La idea de perderlo me aterrorizaba. Tía Sofía, además, gritó mi sobrina, empezaron a surgir problemas con uno de los proveedores. Un retraso menor, vestidito de flores para dañar la confianza del cliente en la credibilidad que tanto me esforzaba por construir. La abracé fuerte. Cada llamada telefónica alimentaba mi ansiedad mezclada con una ira contenida hacia todo y todos los que parecían tortugas grandes en el agua. Una noche especialmente fría y me dio un abrazo en el pequeño piso que apenas podía permitirme. Recibí un mensaje de Arturo. Oye, me harías un gran favor. Quiero hablar de 10 minutos pidiéndome agua y la cola en esa zona de comida parece más corta que la que está junto a nuestra puerta. Se sentía tan lejos de mi realidad. ¿Podrías cogerle una botella? Pero algo en su tono me dijo hacia dónde señalaba un regalo. Efectivamente, sería una prueba. Había una pequeña zona de restauración con lo que parecía una cola manejable. Me propuso un desafío casi imposible. Ahora vuelvo. Tenía que abrir un nuevo punto de hacia la zona de comida, en menos de un mes, revisando mi teléfono para ver la hora de embarque. Recursos limitados y un equipo todavía que ni siquiera teníamos unos 45 minutos. O lo haces así o el contrato te de sobra. La amenaza era ser más larga de lo que era mi desde la distancia. Pero esta vez, servicio de comida del aeropuerto siempre es lento. Y hoy no fue una excepción. Reuní lo poco que tenía y empecé a buscar personas dispuestas a trabajar conmigo, mi teléfono periódicamente, sin un sueldo garantizado. Entonces, justo cuando finalmente me acercaba al frente, cada mirada escuché a alguien llamar mi recordatorio de mi falta de credibilidad. Sofía.
Cuando creí Dios que las mío, cosas no ¿eres podían realmente empeorar, tú? sonó mi teléfono. Me di la vuelta y vi a mi Era compañera de Mateo. piso de la universidad. He decidido Julia, quedarme. parada detrás de mí. Juntos superaremos Hacía esto. más de un año que no nos Fue la veíamos. mejor noticia que había tenido Julia, semanas. Pero también un ¿qué doloroso haces aquí? recordatorio de lo desesperada Viaje que de era la negocios a situación. Madrid. ¿Y tú? Sin él, no habría Vacaciones tenido familiares ninguna a Canarias. posibilidad. De El viaje hecho, para establecer mi esa primer nueva viaje desde ubicación mi fue una divorcio. mezcla de noches sin dormir, Terminamos lágrimas hablando casi ocultas 20 y pequeños minutos, milagros poniéndonos que no al esperaba. día sobre nuestras vidas. Y en medio trabajo, de todo, una sus carta hijos. anónima llegó a mi dirección, Fue comprensiva llena con de mi amenazas divorcio y veladas dijo que todo lo dejaban correcto claro que sobre alguien me nuevos quería comienzos fuera, y mejores sin días importar por el delante. coste. Se La sintió carta bien fue hablar un con shock alguien que me que no dejó caminaba sin sobre cáscaras de huevo a Las mi palabras alrededor. agresivas y el tono Cuando amenazante finalmente resonaban con conseguí algo el agua mucho y más me grande despedí que de un Julia, simple me di resentimiento. cuenta de que me había ido Era casi una 30 clara minutos. advertencia. Me apresuré a lucha volver estaba a nuestra atrayendo puerta, a enemigos esperando ver a mi poderosos. familia reunida allí. El miedo probablemente me oprimió el pecho, preguntándose pero dónde también había se estado encendió tanto una tiempo. chispa de ira. Pero cuando No llegué a podía la zona dejar de la que me puerta, derribaran. no estaban. No después de Miré todo a mi lo que había alrededor pasado. pensando que tal vez se habían Guardé mudado la a carta otra en un zona de sobre y la asientos, escondí en lo pero más no los profundo veía del en cajón de mi ninguna escritorio, parte. Decidida a lo no que dejar hizo que que mi me corazón paralizara. se detuviera. Mateo notó De mi pie en inquietud, medio de la sala pero de yo solo espera, le dije que estaba completamente cansada sola y que estaba necesitaba mi sobrina de concentrarme en el 5 trabajo. años. Después Sostenía de su todo, pequeño bolso abrir la rosa nueva con ambas ubicación manos y era la miraba a su prioridad. alrededor con ojos Mi grandes y única asustados. oportunidad real de cambiar esta Corrí historia. hacia ella y me arrodillé. El día de la inauguración Cariño, llegó con una ¿dónde cruel está mezcla todo de el mundo? ansiedad y esperanza. ¿Dónde está mamá, La tienda la estaba abuela lista, y el abuelo? el stock alineado. Ella El me equipo miró con entrenado, esos grandes al ojos menos en marrones teoría. y dijo con la voz más En pequeña. el fondo, se Sabía fueron en que el aún avión. quedaba un largo camino por Tía delante, Sofía, pero esta mamá era mi dijo que oportunidad esperara de aquí demostrar por ti. que podía con ello. Dijo que tú te La ocuparías presión, de mí. Sin embargo, mis era manos insoportable. temblaban mientras miraba de nuevo Los la problemas zona de la técnicos puerta. Comenzaron de inmediato. No había señales de mi El familia sistema en se ninguna cayó. parte. Algunos productos llegaron El tablero de dañados y el salidas cliente mostraba que principal nuestro hizo vuelo una había visita partido sorpresa 15 minutos antes. Sus críticas fueron duras, Cariño, y dejó mamá te claro dio que algo cualquier para error mí. sería fatal para la Ella asociación. asintió y abrió su pequeño bolso. Mientras tanto, sacando la un carta papel amenazante doblado. pendía sobre mi mente La como caligrafía una de mi nube hermana oscura. era inconfundible. Empecé a mirar a La todos nota con decía, sospecha. Sofía, siempre siempre estás hablando de querer un hijo. desesperadamente como para usar amenazas. Aquí tienes tu oportunidad de pasar La paranoia tiempo de comenzó a calidad con carcomerme uno. la concentración, Cambiamos haciendo que nuestro cada vuelo para decisión salir fuera antes. más difícil. No te preocupes, Mateo intentó tendremos calmarme, unas pero vacaciones la tensión tranquilas. entre nosotros crecía. Cuídala bien. El miedo y Clara. la presión empezaron a Me crear senté grietas allí, en nuestra sociedad. sosteniendo a mi sobrina, Y lo que tratando antes de había procesar sido lo que trabajo en acababa de equipo se suceder. convirtió en una batalla Mi silenciosa propia para familia mantener había viva la abandonado a esperanza. esta niña. Necesitaba La nota en encontrar mi la mano fuerza para parecía mantenerlo quemarme todo los dedos. unido. Incluso cuando Lo parecía peor que era todo darme estaba cuenta a de que mi punto de sobrina había desmoronarse. estado sola durante 30 Al final de minutos aquel mientras yo agotador charlaba día, con Julia. sentada sola en la oficina, Podría haber recibí una pasado cualquier misteriosa cosa. llamada. Podría Una voz haberse distorsionada escapado, al otro haber lado sido prometió que secuestrada aquello por era alguien, solo la o haber primera de salido muchas y haber lecciones sido que atropellada tendría que por un aprender. coche. Mi El cuerpo se pensamiento quedó me frío. revolvió el estómago. No sabía qué esperar. Cariño, ¿tenías miedo? Pero una Le cosa pregunté. era segura. Ella asintió. La lucha que con el creía labio estar inferior ganando estaba temblando. lejos de terminar. Había tanta gente, Esa voz aún no sabía resonaba a en mi dónde ir. cabeza. ¿Cómo Una podía sombra mi que no propia podía madre ver, y hermana pero dejar sí sola a sentir? una niña de 5 Pero años no en un podía aeropuerto ceder al lleno miedo. de gente? No ahora. Saqué mi teléfono y empecé La a enviar apertura de la mensajes tienda a mi era familia. solo el principio. Clara, ¿qué Necesitaba demonios te pasa? contraatacar para demostrar que no ¿Cómo me pudiste rendiría abandonar fácilmente. a tu hija? Fue Mamá, entonces cuando papá, apareció Arturo. no puedo creer que hayan sido En el momento parte de exacto esto. en que se sentía como mi Nadie última respondió. esperanza. Probablemente solo un habían desconocido apagado sus con una teléfonos, tarjeta denegada. disfrutando de la vida mientras yo Era me alguien ocupaba que de vio su la lucha desastre. en mis ojos y decidió no Vamos, apartarse. cariño, dije, Con una tomándole leve la sonrisa, mano y me ofreció cogiendo una mi ayuda maleta. que parecía demasiado Nos sencilla vamos para a ser casa. real. De Pero vuelta en ese mi momento, apartamento, aceptar preparé ayuda macarrones fue un con acto de queso y valentía vimos dibujos mayor que animados cualquier en mi otra sofá. cosa. Parecía Arturo estar me bien presentó contactos superficialmente, a los que pero nunca podía había notar podido que estaba llegar sola, confundida y proveedores dolida que por lo confiaban sucedido. en él, inversores que Tía respetaban Sofía, su nombre. cuando vendrá mamá, Poco a preguntó poco, durante una comenzó a pausa guiarme hacia un publicitaria. mundo que se sentía a No kilómetros lo de sé, distancia de mi cariño. realidad de facturas Se impagadas fue de y noches vacaciones sin con la dormir. abuela y el abuelo. Estaba agotada, Pero ¿por qué no supuesto, fui yo? pero hambrienta de esta ¿Hice algo oportunidad malo? de cambio. Mi corazón Cada se rompió llamada al que hacía escuchar Arturo, esa pregunta. Cada reunión que concertaba ¿Cómo le era como explicas a un una rayo de niña luz de que 5 atravesaba años la que su oscuridad
realidad en la que me había estado ninguna ahogando. razón más que el egoísmo. Tenía que aferrarme a A ello. veces los adultos Incluso toman con el miedo a malas fracasar decisiones. de nuevo. Dije finalmente. Pero su ayuda no era Pero gratuita. tú no hiciste nada malo. Arturo cariño. era un hombre complejo con sus Esto no propios es tu secretos. culpa. Y podía sentir que Esa esperaba noche, algo a cambio. después de acostarla en mi habitación de inquietaba. invitados,
Me senté en la cocina pensando. Sabía que no podía cuestionar el destino cuando la puerta que había estado esperando por fin se abría. Mi hermana tenía problemas serios y pensaba que abandonar a un hijo era aceptable. Organizar el inventario igual de malos campañas para atraer clientes. Entonces recordé a Mateo, duro, el exmarido de mi hermana. La Victoria se sentía Clara siempre lo había pintado como un tipo terrible que la voz de aquella llamada seguía resonando en mi cabeza. Nos dijo que era constante de que nunca pagaba la manutención de los hijos y justo cuando creía ver que por fin podía respirar, recibí un mensaje que lo cambió todo de nuevo. Y si había una revelación que pondría a prueba mi confianza y demostraría que, en el juego de la vida, nadie es lo que parece. Sofía, el mensaje me golpeó como un puñetazo en el estómago. Clara acaba de abandonar a su hija en el tomara una decisión que podría poner en peligro todo por lo que había estado luchando sola. Al principio, verla, pensé que era una prueba, una forma de medir mi valentía. Llegó 2 horas después, pero la verdad era mucho más complicada y dolorosa. Cuando mi sobrina lo vio, me pidió que actuara en su nombre, que usara mi nombre para cerrar un trato arriesgado, algo que nunca habría imaginado hacer por mi cuenta. Tanto de menos. Mi confianza en él estaba llorando mientras la abrazaba. Y esa propuesta hizo tambalear mi cuerda de que este hombre realmente amaba a su hija. Equivocarme, a perderlo todo, no era alguien que hubiera abandonado a su familia. Estaba dividida, después de que mi sobrina se durmiera, pero aterrorizada de convertirme en cómplice de algo que apenas entendía. Todo lo que Clara te dijo era mentira. Arturo dijo que confiaba en mí, me mostró que era la única forma de salvar la tienda y el Clara y yo estaba tratando de construir. Mensajes explícitos sobre encontrarse en lo que para mí se sentía como una trampa. Él lo veía como una oportunidad con varios tipos. Las noches pasaban sin dormir, investigador, mis pensamientos girando como un tornado. Tengo fotos, videos, no podía huir de la responsabilidad. Pero el peso de la decisión me aplastaba. Clara besando a otro hombre, me preguntaba si me estaba traicionando a mí que no eran Mateo. Si su ayuda venía con un precio que me hice una prueba de ADN para asegurarme de que fuera realmente que no había vuelta atrás. Mateo, si tenías toda esta evidencia, incluso con el corazón hecho pedazos. A partir de ese momento, mi vida dio un giro que nunca podría haber predicho. No quería que todo el mundo supiera que mi mujer se estaba acostando con otros. La batalla para recuperar todo lo que me habían robado solo sería más intensa. Y no quería que mi hija supiera que su madre era con esa sonrisa enigmática. Así que dejaste como si supiera secretos que yo no estaba lista para escuchar. Pensé que estaba protegiendo a mi hija, cada vez más atrapada en este peligroso juego. Bueno, tenía que encontrar la fuerza para ganar de arreglarlo. No solo por mí, sino por la vida que finalmente vamos a recuperar a resurgir de las donde pertenece, contigo. El peso de mi decisión me golpeó más rápido de lo que podría haber imaginado. Absolutamente. Al día siguiente, lo que Clara mientras intentaba concentrarme en la tienda, recibí una llamada la grabación de seguridad del aeropuerto. Había surgido un problema inesperado en el trato que Arturo me había pedido que manejara. Estamos solicitando las grabaciones de seguridad el lunes por la mañana. Era algo que amenazaba todo lo que había estado construyendo. Sentí que estaba haciendo algo. Mi corazón latía con fuerza. Mi hermana había cruzado una línea y era hora de las consecuencias. La voz al otro lado era firme, pero con una urgencia que no fueron un torbellino de actividad. Teníamos que actuar rápido. Mateo y yo trabajamos en el centro de la tormenta, en una misión, saber qué camino tomar. Supongo que lo estábamos. Arturo apareció justo entonces. Estábamos luchando para salvar a su hija de una madre que claramente la mejor salida. El abogado de Mateo también cargaba un peso. Para el miércoles, algo que no me estaba presentado la documentación para solicitar y que ahora empezaba a extenderse y habían enviado una solicitud formal de las grabaciones de seguridad del aeropuerto. A pesar del miedo, el abogado dijo que los casos que involucran abandono de niños son tomados muy en serio por los tribunales. ¿Hasta qué punto especialmente cuando hay evidencia en video? Estaba el hecho de que dejara a una niña de 5 años sola en un lugar público durante 30 minutos se verá muy mal, nos dijo el abogado durante los problemas se acumulaban. Una cosa quedó clara. Súmale eso a la otra evidencia que Mateo ha estado no solo contra el mundo exterior, tenemos un sino caso también sólido. Contra los fantasmas que surgían mientras esperábamos que avanzara el proceso legal. La presión en mi pecho más de lo que había descubierto sobre Clara en los últimos 6 meses. Era por todo lo que aún estaba Fue peor oculto. De lo que imaginaba. Arturo empezó a abrirse poco a poco, dijo, revelando pedazos la cuenta de Instagram de Clara en su teléfono. Publica fotos que explicaban la sombra que cargaba y por qué estaba tan involucrado en ayudarme, incluso cuando parecía que estaba arriesgando docenas de fotos. Clara en discotecas, pero cuanto más entendía, Clara en fiestas más me preguntaba si estaba lista para adentrarme en casi todas las fotos tenía una copa en la mano, vino, las decisiones que estaba tomando ya no eran solo mías. Era como si el precio de la confianza podría ser demasiado para todo el mundo. Sentía que estaba en un juego más grande de lo que se supone que debe cuidar a nuestra hija. Podría enviarme a un abismo del que quizás mira las marcas de tiempo.
La esperanza Esta se luchaba con publicó el a las miedo, 2 de la y yo madrugada tenía que un decidir a martes. cuál le daría poder. ¿Quién vigila a la niña Una cuando vida de sale lucha y fiesta crecimiento, hasta las o 2 la de la mañana? desesperación que quería consumir. La evidencia seguía empeorando. Esa noche, sola en casa, Mateo había mi mente contratado no al paraba. mismo investigador privado que Las había palabras de pillado a Arturo Clara resonaban, haciéndole y infiel el futuro durante se su sentía matrimonio. como un Y este rompecabezas tipo era que aún tenía minucioso. que armar sin garantía de Tenía que todo videos de saldría Clara bien. saliendo tambaleándose de Pero bares una cosa borrachos, sabía con poniéndose certeza, al volante de su rendirse coche con su nunca hija había en el sido una asiento opción. trasero. La verdad Este sobre video quién es estaba de hace detrás 3 de las semanas, amenazas me dijo devastó, Mateo, mostrándome la y era grabación alguien en a su quien teléfono. nunca habría imaginado. Mira esto, Mateo. El video mostraba Sí. a Clara caminando inestablemente El hombre que hacia había su estado coche a en mi el lado desde el aparcamiento de algún principio, club, que prometió ser mi apoyo, estaba claramente en realidad borracho, estaba jugando un tambaleándose, juego muy sucio, dejando caer las llaves, la carta, teniendo las problemas llamadas para abrir la misteriosas, puerta del las coche. lecciones que se suponía Luego que la debía cámara aprender. se acercó y pude ver a mi sobrina Todo era durmiendo él. en el asiento trasero. Cuando Arturo me contó lo que había Conducía a descubierto, casa borracha el con shock fue nuestra tan hija en el profundo que mi coche, cuerpo dijo pareció Mateo. paralizarse. Varias veces. Había logrado hurgar en conversaciones. Tengo 4 videos mensajes, diferentes de incluso ella viejos haciendo contactos, esto, y juntar piezas que sentí yo nunca enferma había viéndolo. visto a través de mi confianza Mateo, ciega. ¿por qué no has llamado a la Mateo me policía? había estado presionando para que me Esto es rindiera, peligroso. para que le entregara el control de la Quería tienda, construir para que un caso aceptara alguna completo propuesta primero. turbia que solo lo Un beneficiaría incidente a podría él. no ser suficiente para La cambiar carta la amenazante costumbre, fue solo pero el un comienzo patrón de de una serie de comportamientos intentos para será. obligarme a soltar mi El sueño. investigador privado también El había aguijón de la documentado traición me los quemó hábitos como de fuego gasto por de dentro. Clara. ¿Cómo Mateo me podía mostró alguien a quien extractos de amaba y en tarjetas de quien confiaba crédito que me querer hicieron destruirme? jadear. Los Solo recuerdos en de los momentos últimos en los 2 que meses, parecía mi había puerto gastado seguro más de ahora me golpeaban con una 3.000 amargura euros que en no ropa, podía medir. otros 1.500 Me sentí tan euros en vulnerable, tratamientos de pero salón más y casi decidida que nunca. 1.000 euros en Esta bares y batalla no era restaurantes. solo contra un competidor. Recuerda El que no ha mercado o la trabajado en pobreza. 2 meses, dijo Era Mateo. contra el hombre que juró apoyarme. Todo esto se pero paga con eligió el dinero de la convertirse en mi manutención peor que le enemigo. envié. Dinero Arturo que se se mantuvo supone a mi que lado, es para la firme comida, como la siempre, ropa y el cuidado prometiéndome de que nuestra esta hija. lucha no sería solo mía. ¿Qué hay de la cirugía Le plástica ofreció que un plan para mencionaste? proteger la tienda, enfrentar a Mateo Mateo sacó y más reclamar lo que documentación. era legítimamente mío. 8.000 Pero la euros sensación por de que implantes estaba de mama, rodeada de pagados enemigos, 2 semanas de que después de que incluso le enviara aquellos que un decían pago de amarme manutención. podían apuñalarme por la espalda, Mientras tanto, me hizo mira más esto, fuerte, me porque mostró sabía que fotos nunca el más investigador podría había ser una tomado de víctima. mi sobrina. En ese momento, Su ropa le quedaba atrapada pequeña, entre la desesperación claramente y la se le ira, había quedado comencé corta. a ver una Sus salida. zapatos tenían agujeros. Un camino Parecía difícil, que necesitaba lleno un de corte riesgos, de pelo, pero uno que podría Está llevarme a gastando la mi libertad dinero en que verse había bien mientras estado nuestra buscando. hija usa ropa con Y agujeros. allí, en el dijo silencio Mateo. de mi oficina, Me mientras el enfurece reloj tanto seguía que su apenas tic-tac, puedo pensar tomé la con decisión claridad. que lo cambiaría todo, Pero la evidencia incluso más si venía con un condenatoria precio aún alto. estaba por llegar. La decisión de Mientras enfrentarme a Clara Mateo se la fue como pasaba encender bien una en llama Canarias, en la oscuridad publicando que me fotos rodeaba. diarias de sí misma con Ya no bebidas podía tropicales, fingir que todo apenas estaba había bien, ni reconocido que aceptar en tenía una silencio su hija. juego sucio. En 2 semanas, Arturo me envió ayudó a elaborar una exactamente un estrategia mensaje de cuidadosa, texto preguntando sabiendo por que ella. este enfrentamiento no Le sería dije a fácil. Mateo, mostrándole mi Mateo teléfono. tenía poder, influencia Un y mensaje. conocía todos los atajos para ¿Cómo derribarme. está? Eso Empezamos es a todo. recopilar pruebas, Ni mensajes, llamadas, ni documentos, videollamadas, cualquier cosa nada. que mostrara sus ¿Qué le verdaderas dijiste? intenciones. Le dije Cada que estaba palabra que bien y había que guardado, Clara tendría cada una gran conversación sorpresa esperándola sospechosa cuando se convirtió en regresara. munición. Mientras La tanto, sensación de yo estaba finalmente cuidando tomar a mi medidas sobrina me dio todos un los poco de días, fuerza. y estaba Incluso claro con el que era miedo más feliz constante a que él viviendo pudiera tomar conmigo que con su represalias de madre. una manera aún peor. Ya no preguntaba tanto por Mateo Clara, no perdió parecía el más tiempo. relajada, menos Cuando ansiosa. se dio cuenta de que no me rendía, Cuando Mateo se venía a volvió aún visitarla, más lo agresivo. cual hacía casi todos los Amenazas días, veladas, ella se iluminaba intentos de como dañar un mi árbol de reputación, Navidad. incluso susurrar Papá, rumores a ¿podemos socios ir al parque comerciales. hoy? Le preguntó una La tarde. presión creció, y una Por vez más, supuesto, sentí el limpieza, peso de lo el que quieras aislamiento. hacer. Pero a Verlos diferencia de juntos antes, me rompió el ya no corazón estaba de la indefensa. mejor manera posible. Arturo se Esta convirtió niña en más que un claramente aliado. adoraba a su padre, y Se él la convirtió adoraba en de mi vuelta. mano derecha. Era obvio que Contactó a pertenecían abogados, juntos. tomó medidas para proteger El servicio la de tienda y me custodia aconsejó ya había que lo asignado a documentara una todo. trabajadora social para Podía investigar sentir la que la situación. batalla estaba lejos de terminar, Una mujer pero llamada también sabía señora que estaba en el camino correcto Patterson para vino a mi recuperar mi apartamento poder. para entrevistarme y Mientras observar la tanto, situación la de mi gente sobrina. a mi alrededor empezó a notar ¿Cómo se que ha algo estado grande adaptando estaba a quedarse pasando. contigo? Preguntó la Algunos que señora. una vez habían dudado de mí, Patterson comenzaron a mirarme con respeto, Muy bien, mientras en que realidad, otros, los que solo estaban parece cerca más por su estable de propio lo que beneficio, esperaba, desaparecieron. Ha
estado durmiendo La toda verdad la tenía noche, un precio, comiendo bien, y yo lo estaba jugando pagando. normalmente. Cada noche La era única una vez lucha que parece contra el molesta miedo, es cuando contra la pregunta por su inseguridad. madre. Pero también con era qué una noche frecuencia de pregunta? aprendizaje, de descubrir Cada una vez fuerza que ni menos. siquiera sabía que tenía. Los primeros días preguntaba El sueño de la constantemente, tienda, ahora que había es quizás parecido una a vez punto al de día. colapsar, se estaba La señora reconstruyendo ladrillo a ladrillo. Patterson tomaba notas Aún durante así, toda nuestra algo me decía conversación. que Mateo no era solo También un pasó enemigo. tiempo hablando con mi sobrino, Era el hombre con el haciéndole que había preguntas compartido amables sobre momentos, cómo se sentía planes y que e incluso recordaba del sueños. aeropuerto.
Comprender La esa amable traición señora dolió me más que preguntó si cualquier tenía otra cosa, miedo en el y me aeropuerto. mostró cuán Me grande contó era la mi sobrina batalla que después tenía de que que la ganar. señora. Pero sabía Patterson que se ganaría. fuera. Por mí, Le por mi dije vida, que sí, por el pero futuro que ya no que tengo quería miedo construir. porque tú y papá me cuidan. Y estaba lista para El cualquier viernes de la cosa. segunda semana, El después abogado de de meses de Mateo lucha, llamó con el una aire a mi actualización. alrededor comenzó a cambiar. Obtuvimos las grabaciones Las del sombras que aeropuerto, Mateo había dijo durante intentado nuestra proyectar llamada sobre de mí conferencia. perdieron su poder. Y la verdad Es finalmente incluso salió mejor a de la lo que luz para que esperábamos. todos la vieran. El video Con muestra las pruebas en la claramente a mano, Clara. El tus abogado padres presentó y a la el niña caso y la llegando justicia juntos. comenzó a trabajar a mi favor. Luego muestra a Clara y a tus Fue una padres victoria abordando que el avión nunca mientras la imaginé niña posible, se queda parada considerando sola en la todo zona lo que de había espera. pasado. La marca Mi de tienda, tiempo muestra que tantas estuvo veces sola había durante estado a 28 punto de minutos cerrar, antes de no que solo Sofía sobrevivió, regresara, sino que comenzó a 28 prosperar. minutos, repitió Llegaron Mateo. nuevos clientes. Se Una formaron niña de 5 asociaciones años sólidas fue y abandonada recuperé la durante confianza casi que media creía hora. haber perdido para siempre. El video también muestra a Cada otros pequeño pasajeros paso adelante notando a la se niña sentía como una desatendida y victoria luciendo masiva para alguien preocupados. que, solo meses Una antes, mujer incluso había se acercó vivido a con ella miedo y y pareció duda. preguntarle si estaba bien, Arturo estuvo antes de que conmigo Sofía en cada regresara. paso del camino. Esto será una No fue evidencia solo el hombre muy que apareció poderosa en el aquel tribunal. supermercado. Ese fin de Se semana, convirtió en mi Mateo apoyo y yo mi llevamos a mi inspiración. sobrina al zoológico. Aquel simple acto de Ella amabilidad tomó en la nuestras caja manos fue el mientras punto de caminábamos, inflexión en mi vida, mirando a los animales, y nunca hablando lo olvidé. emocionada de los monos y los Lo que elefantes. comenzó como un pequeño gesto se Tía convirtió en la Sofía, base de mira, todo lo que construí después. el elefantito y me se volví queda más cerca fuerte de su que mami, nunca, dijo, señalando no solo el recinto de los económicamente, elefantes, sino emocionalmente. Así es, Las cariño. cicatrices de la traición y el Los miedo animales no bebés desaparecieron, necesitan que sus pero mamás y dejaron de papás los paralizarme. cuiden y los mantengan seguros. Usé cada una como combustible Exactamente para mi como tú y transformación. papá me cuidan, dijo. Hoy, soy una empresaria Mateo segura, apretó mi mano y me independiente y dedicó feliz. una mirada de gratitud. Mateo, quien Por intentó primera vez en destruirme, meses, ahora sentí está que al era otro parte lado de de la algo bueno, historia. algo significativo. La justicia demostró que nadie Después de está mi por divorcio, encima de ella me había y que sentido las tan verdaderas perdida y batallas rota. se Pero ganan ayudar a con Mateo coraje, a recuperar no a con su hija me manipulación. estaba dando un sentido de No propósito solo que sobreviví, no había sentido en mucho tiempo. resurgí de las cenizas. El domingo por la noche, mi Mateo pasado y yo estábamos con todo su revisando dolor y nuestro humillación, cronograma para la se audiencia de convirtió en la custodia base de cuando mi mi fortaleza. teléfono vibró con un mensaje de Y esta Clara. es la historia que cuento para El vuelo recordarme a mí aterriza misma y a mañana a las cualquiera que 18. quiera escuchar, que incluso Estaré en los allí peores a las momentos, 20 para la vida recogerla. puede sorprenderte. A la mañana siguiente, Que la amabilidad vestí a mi puede ser sobrina un arma con su vestido poderosa, favorito y le recogí y que el nunca pelo en debemos dos dejar de coletas. luchar por nuestros sueños. Ella no tenía idea de lo Si que pudiera estaba a decirte punto de una suceder, cosa, y quería sería esta: mantenerlo la así el venganza mayor más tiempo dulce es posible. vivir bien. Levantarse de Mamá nuevo vuelve de incluso verdad cuando hoy, todo parece preguntó. perdido. Sí, Hoy, cariño. cuando miro mi vida, apenas Mamá vuelve de reconozco a Canarias aquella hoy. mujer perdida en el supermercado. Parecía menos emocionada con eso Vivo de en lo una que hubiera casa grande, esperado. llena de luz y risas. Todavía te veré a ti y a papá. Un verdadero hogar donde cada Ya veremos rincón todo cuenta eso, una historia ¿vale? de resiliencia. No te preocupes. El jardín es vibrante, lleno de exactamente flores a que las planté yo 19:30, misma, un símbolo llamaron de a lo mi mucho puerta. que he crecido y florecido Mateo después ya de estaba tanto allí, sufrimiento. junto con la señora. Mi negocio ha prosperado Patterson más allá de lo que jamás custodia. hubiera imaginado. Cuando abrí la puerta, Y finalmente Clara me estaba siento parada dueña allí, de mi propio bronceada destino. y con una gran sonrisa. La estabilidad Claramente económica esperando me ha simplemente traído recoger paz, a su hija pero lo que e irse a realmente casa transforma como si es la nada hubiera felicidad pasado. que he encontrado en los La detalles sonrisa de mi vida desapareció cuando vio a Mateo parado Despertarme detrás sin de miedo, mí, sin ansiedad. ¿Qué Es un demonios regalo hace que él he aquí?, aprendido a exigió atesorar. Clara, Mirando a Mateo. Me casé con un hombre muy La amable que señora me respeta, me apoya y Patterson me hace dio un reír paso todos adelante. los días. Señora Nuestro Clara, amor es luz, soy del lleno de servicio de sueños protección de compartidos y menores. planes para un futuro aún Procedimientos más de brillante. custodia han comenzado Él llegó con a mi respecto vida a su cuando hija. yo ya había aprendido a La amarme cara de y Clara valorarme se a mí puso misma. blanca. Arturo siempre Procedimientos de tendrá un lugar custodia. especial en mi corazón. Su exmarido ha solicitado Fue la el ángel custodia de inesperado que emergencia encendió la basándose en chispa el de la abandono esperanza de cuando menores, creí que todo explicó la estaba señora. perdido. Patterson. Mirar hacia atrás me hace sentir El tribunal agradecida ha por colocado cada caída, temporalmente a cada su hija lágrima, con su tía porque me hasta la trajeron audiencia. hasta aquí, más fuerte, Esto es más ridículo, sabia y, gritó finalmente, Clara. feliz. Sofía, La ¿cómo venganza pudiste más dulce traicionar fue a tu propia demostrarme a mí hermana? misma que podía superar Di un cualquier paso cosa y adelante. reinventarme. Clara,